Hola, buenas tardes. Mirar, el vídeo de hoy está dedicado a las unidades de longitud. Deciros que la unidad principal de longitud es el metro y se representa con la letra M. Por delante del metro, por encima del metro, como unidades superiores, tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, que son los múltiplos del metro. Y como por debajo del metro, como unidades inferiores al metro, tenemos los submúltiplos, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Por tanto, tenemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Ahora vamos a ver cómo se relacionan estas unidades de medida. Mirad, vamos a situarnos en el metro, ¿vale? El metro es la unidad de medida principal, como hemos dicho. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, quiero bajar un escalón y saber cuántos decímetros son un metro, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Es decir, cada vez que yo bajo un escalón, multiplico por 10. Si yo quiero pasar de kilómetro a hectómetro, multiplico por 10. De hectómetro a decámetro, multiplico por 10. Y de decámetro a metro, multiplico por 10. Es decir, si yo quiero pasar de kilómetro a milímetro, multiplicaría por 1.000.000. Cada vez que yo bajo un peldaño de esta escalera, tengo que multiplicar por 10. Si bajo un peldaño, multiplico por 10. Si bajo 2 peldaños, como son 2 veces, multiplicaría por 100. Si bajo 3 peldaños, multiplicaría por 1000. Si bajo 4 peldaños, multiplico por 10.000. Si bajo 5 peldaños, multiplico por 100.000. Y si bajo 6 peldaños, multiplico por 1.000.000. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si yo tengo que subir peldaños en vez de bajar? Pues entonces va a ocurrir lo contrario. Es decir, si yo subo de milímetros a centímetros, voy a dividir entre 10. De centímetros a decímetros, divido entre 10. Es decir, cada peldaño que subo, yo voy a dividir entre 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Para medir distancias más pequeñas que el metro, utilizamos los submúltiplos, es decir, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y para medir distancias más grandes que el metro, utilizamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Entonces, ¿qué unidad de medida usaríamos para medir el largo de un libro? Pues está claro que tendría que ser un submúltiplo del metro, ¿verdad que sí? Pues tendría que ser una unidad de medida de estas tres. La más adecuada, la más apropiada serían los centímetros, ¿verdad? Yo digo que mi libro tiene un largo de 15 centímetros o un ancho de 10 centímetros. Si yo quisiera medir lo que mide el largo de un cuadrito, de una cuadrícula, está claro que yo necesitaría los milímetros, ¿verdad? Si yo quisiera medir el ancho de una carretera, pues está claro
que utilizaría los metros. Esta carretera mide 3 metros de largo, o 5 metros, o 20 metros. Si yo quiero medir la altura de un edificio, pues yo está claro que lo mediría en metros. Porque no existe un edificio, el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, que mide 800 y pico metros, es decir, no llega a tener 1 kilómetro, ¿vale? Nosotros, de esta escalera, nosotros normalmente usamos mucho unas unidades de medida y otras, pues no tanto. Nosotros usamos mucho, los milímetros, los centímetros, sobre todo. Usamos mucho los metros para hablar en el lenguaje coloquial y los kilómetros. Pero los kilómetros se usan para medir distancias entre poblaciones. De la población A a la población B hay pues 5 kilómetros, ¿vale? No usamos tanto los hectómetros o los decímetros. Yo no digo que de la población A a la población B hay 300 hectómetros. Yo digo que hay 30 kilómetros, pero no 300 hectómetros. O yo digo que la distancia de un objeto A a un objeto B hay 3 metros, pero yo no digo que hay 30 decímetros, que podría decirlo, pero nos van a entender mejor, ¿vale? Si decimos que hay 3 metros. Bueno, después tenemos unidades muy pequeñas, como por ejemplo la micra, el nanómetro y el ángstrom. La micra, como curiosidad, os diré que se usa para medir, por ejemplo, bacterias, ¿vale? Porque es 0,001, es la milésima parte de un milímetro, ¿vale? Después tenemos el nanómetro, que es mucho más pequeño que la micra, y tenemos el ángstrom, que es muchísimo más pequeño. De hecho, el ángstrom se utiliza para medir distancias moleculares entre moléculas, ¿vale? Después tenemos unidades enormemente grandes, pues relacionadas con la medida de la galaxia, de las distancias entre planetas, como son la unidad astronómica y el año luz. Y os animo a que investiguéis sobre estas unidades de medida muy pequeñas, como puede ser la micra, el nanómetro y el ángstrom, y unidades de medida muy grandes, como la unidad astronómica, que sus siglas son UA, y el año luz. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Ahora os quiero explicar que para pasar de una unidad de medida a otra hay dos maneras, porque mirad, tenemos la forma compleja de representación de una unidad de medida y la forma incompleja. Nosotros normalmente en nuestro lenguaje común usamos la forma incompleja, la forma incompleja. Yo digo, pues la distancia que hay de mi casa a la universidad son 6.250 metros o 6,250, ¿no? 6 kilómetros, 250 metros.
pero yo no digo que la distancia que hay de mi casa a la universidad son 0 metros, 5 decámetros, 2 hectómetros y 6 kilómetros. ¿A que no? Normalmente nosotros hablamos de forma incompleja. Pero ¿cómo podemos pasar un número incomplejo a complejo? Pues para ello siempre vamos a usar la tabla porque así no nos vamos a equivocar. Mirad, vamos a pasar este mismo ejemplo, 6.250 metros. Pues entonces, como este número no lleva decimal, nosotros siempre, vamos a fijarnos siempre en las unidades. Las unidades del número son estas, ¿verdad? Bien, pues la unidad del número es la unidad de medida representada. O sea, el 0 van a ser los metros. Pues yo en los metros pongo 0. Ahora, 5. Pues 5 es la unidad de medida superior. 5 decámetros. El 2, pues va a ser 2 hectómetros y 6 kilómetros. Con lo cual, este número que es incomplejo ya lo tenemos situado en las diferentes unidades de medida. Y ahora simplemente sería decir que este número son 6 kilómetros, 2 hectómetros, 5 decámetros y 0 metros, que esto se podría no poner, es decir, no se pone. De hecho, no se pone, ¿vale? O sea, que este número es igual a 6.250 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el número incomplejo es decimal? Por ejemplo, vamos a suponer el número 62,35 hectómetros. Bien, vamos a situarlo aquí en la tabla. Yo he dicho que siempre nos fijamos en las unidades. En este caso, las unidades es el 2. Entonces, el 2 es la unidad de medida que me indica. Por tanto, el 2 lo pongo en los hectómetros. Y ahora coloco el 6 en la unidad de medida superior, puesto que está a la izquierda. Y ahora, en el 2, ¿qué lleva el 2? El 2 lleva coma, ¿verdad? Vale, pues le situamos la coma. El 3 lo ponemos por debajo en los decámetros y el 5 en los metros. Por tanto, este número sería 6 kilómetros, 2 hectómetros, 3 decámetros y 5 metros. Hemos pasado de incomplejo a complejo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a suponer que yo este número 62,35 hectómetros quiero pasarlo a metros. ¿Cuántos metros serían? Pues simplemente es mover la coma de los hectómetros a los metros. Entonces serían 6.235 metros. Y si yo quiero pasar estos 62,35 hectómetros a decámetros, pues muevo la coma un lugar de aquí a aquí. Entonces serían 623 decámetros con 5 metros. Y si yo quiero yo quiero pasar esta cantidad a kilómetros, pues entonces muevo la coma hacia aquí. Y entonces serían 6 kilómetros 235 metros. Es decir, no tiene mayor dificultad. De todas formas, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a pasar de 3.524 metros. Vamos a ver cuántos de incomplejo de metros. Vamos a ver cómo sería en complejo. Venga, pues vamos a ello. Hemos dicho que nos fijamos en las unidades. Pues entonces ponemos los metros
en las unidades, 4 metros en concreto, ¿no? Pues venga, en las unidades, 4. Ahora, como todo lo demás está por encima del metro, pues ya simplemente situamos 2, 5 y 3. Fijaros qué fácil. Vamos a suponer que este número no fuese metro, que fuese centímetros. Mira, le he puesto la C delante y ya lo tengo. Pues entonces, los centímetros los situaríamos aquí, ¿no? Fijaros, esos son los centímetros, ¿eh? Pues entonces pongo 4 centímetros, 2 decímetros, 5 metros y 3 decámetros. ¿De acuerdo? Entonces el complejo sería 3 decámetros, 5 metros, 2 decímetros, 4 centímetros. Imaginar ahora que yo os pregunto, bueno, 3.524 centímetros, ¿cuántos decímetros son? Pues entonces yo me fijo en los decímetros y pongo aquí la coma. Y entonces me sale que son 352,4 decímetros. ¿De acuerdo? Y si ahora yo pregunto, pues ¿cuántos metros son? Fácil. Me voy a los metros, los sitúo y entonces pongo la coma en los metros y digo, pues son 35,24 metros. Y si me preguntan, bueno, ¿y 3.524 centímetros? ¿Cuántos decámetros son? Pues fácil. Pongo la coma en los decámetros y digo, pues son 3,524 decámetros. ¿De acuerdo? Es decir, con la tabla es muy fácil hacer las conversiones de una unidad de medida a otra. Pero lo más importante es que sepáis pasar de incomplejo a complejo y ahora os voy a explicar de complejo a incomplejo. Vamos a ver. Yo tengo ahora, por ejemplo, 4 hectómetros. Voy a poner el lápiz. 4 hectómetros. 3 decámetros y 32 centímetros. Y esto quiero pasarlo a incomplejo, entonces lo sitúo en la tabla. Y entonces, 32 centímetros son 2 centímetros y 3 decímetros, ¿verdad? No tenemos metros, pues pongo 0. Decámetros, pues tengo 3. Y hectómetros, 4. Pues mirad, si yo lo quiero pasar a incomplejo de centímetros, serían 43.032 centímetros. Es decir, digo el número entero. Si yo lo quiero pasar a incomplejo de decímetros, pongo la coma en los decímetros y digo 4.303,2 decímetros. Si yo lo quiero pasar a incomplejo de metros, digo 430,32 metros. Si yo lo quiero pasar a incomplejo de decámetros, digo 43,032 decámetros. Y si lo quiero pasar a incomplejo de hectómetros, digo 4,3032 hectómetros. Y alguien me puede preguntar, señor, ¿y si lo pasamos a incomplejo de kilómetros? Pues no hay problema. Pongo aquí el 0 y la coma. Y digo que son 0,43.032 kilómetros. ¿De acuerdo? Es que con la tabla es muy sencillo hacer las conversiones de complejo a incomplejo y de incomplejo a complejo. Ya sabéis que para recordar qué número es complejo y qué número es incomplejo, aunque esto ya yo creo que lo sabéis, todo lo que es complejo tiene más de una pieza. Incomplejo, una pieza. ¿Vale? Como los puzzles. Complejo, más de una pieza. Incomplejo, una pieza. Por tanto,
Incomplejo serían 200 metros y complejo serían 3 kilómetros y 4 hectómetros como unidad de medida, ¿vale? Esto es una unidad de medida y esto es otra unidad de medida, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido de aclaración, que se os haya quedado todo claro. De todas formas, dejarme en comentarios si ha quedado claro. Sé que es un vídeo largo, extenso y que, bueno, os animo a que investiguéis en estas unidades de medida muy pequeñas y muy grandes, que repaséis la escalera de las longitudes. Es importante que os aprendáis de memoria la escalera, de kilómetro a milímetro y de milímetro a kilómetro, y que sepáis que para bajar es multiplicar, para subir es dividir. De todas formas, esto tiene que ir acompañado de ejercicios y bueno, ya iré haciendo más vídeos. Un saludo y hasta el próximo.